Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este conservatorio online que hemos organizado desde Amicos para hablar sobre la defensa de los derechos de tercera generación en este contexto de espacio de cierre, en este contexto de cierre de espacios de la sociedad civil. Como parte de nuestro trabajo de divulgación, estamos organizando esta actividad sobre los derechos de tercera generación, también conocidos como los derechos de solidaridad o de los pueblos, ya que intentan superar el marco de los derechos individuales para centrarse en conceptos colectivos como el de la comunidad. Entre los derechos de tercera generación se incluyen el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente adecuado, el derecho a la asistencia humanitaria, el derecho a la conservación del patrimonio común de la humanidad o el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Desde Amicos queremos centrar el seminario en tres de estos derechos, concretamente. El del derecho a gozar de un medio ambiente sano, ya que entendemos que todas las personas tienen derecho a disfrutar de ambientes sanos, limpios y sostenibles. El derecho al desarrollo sostenido, modelos y estructuras económicas que, además de generar beneficios propios, permitan el acceso a servicios básicos y garanticen la sostenibilidad del planeta. Y el tercero es el derecho a la paz, entendido no solo como ausencia de guerra, sino también como la puesta en marcha de procesos positivos que fomenten la participación, el diálogo, la inclusión, la cooperación y la superación de conflictos. Y esto queremos hacerlo visibilizando la lucha de personas y comunidades que trabajan porque esos derechos sean reales en el ámbito local, en un contexto global, como decíamos antes, de cierre de los espacios de la sociedad civil. Esto del cierre de los espacios de la sociedad civil es un fenómeno mundial que hace referencia a las serias amenazas contra las libertades cívicas y los derechos políticos a través de restricciones a la financiación extranjera de las organizaciones que están defendiendo estos derechos en sus territorios u obstáculos en el registro de las organizaciones, detenciones arbitrarias y campañas de difamación contra las organizaciones y las personas defensoras de los derechos. Reconocer y comprender mejor este fenómeno y el contexto actual es muy importante para quienes se preocupan por los temas de justicia social, ya que el cierre del espacio cívico en todo el mundo socava los derechos humanos. Para ayudarnos a hacer esto, contamos con tres personas que en distintos países trabajan en la defensa de los derechos humanos. Ellas son Aida Quilcue, que es consejera de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Lolita Chávez, integrante del Consejo de Pueblos Quichés por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio de Guatemala, y Luca Gervasoni, que es codirector de NOVACT, el Instituto Internacional para la No Violencia Activa, y presidente de la FEDE.cat, que es la plataforma de ONGs de cooperación para el desarrollo, paz y derechos humanos de Cataluña. Voy a presentar primero a Luca y le daré paso pues, para que nos haga una contextualización un poco más global de que hablamos cuando hablamos de cierre de los espacios cívicos, ¿no? Luca es fundador y codirector de NOVACT, como he dicho, que es el Instituto Internacional para la No Violencia Activa. Tras obtener una licenciatura en Ciencias Políticas, ha seguido diversos cursos de especialización y posgrados en Construcción de Paz, Derecho Internacional y Transformación Social en la Universidad de Tufts, en Harvard, o en la Universidad Al-Quds, entre otras. Durante la última década, su trabajo se ha centrado en el estudio y apoyo a movimientos civiles de base y cómo pueden luchar con éxito por los derechos, la libertad y la justicia. Vive entre Jerusalén y Barcelona, aunque esto ahora que ha tenido dos niños creo que se quedará un poco más en Barcelona, y ha trabajado con activistas de todo el mundo promoviendo el cambio social. Ya te doy paso, Luca. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés. Gracias, amigos, por haber organizado este seminario. Confío que con este conversatorio, confío que las personas que nos escuchéis estéis bien, os estéis cuidando y bueno, y un perdón y un lamento por no poder compartir espacios físicos donde los abrazos sean más fáciles. Pero bueno, encantado también, sobre todo de poder aprovechar las nuevas tecnologías para poder compartir este panel con dos destacadísimas defensoras de derechos humanos como son Lolita y Aida. Lo comentaba ahora Andrés, el encargo que yo he recibido para hacer esta ponencia que intentará durar hasta las 5:20, ¿no? Unos 15 minutos, era compartiros un análisis de cuál es el actual momento que vivimos en materia de derechos de tercera generación, ¿vale? En estos tiempos de pandemia social, ecológica y ambiental que estamos viviendo, y compartiros algunas experiencias o propuestas sobre cómo podríamos avanzar en la defensa de estos derechos en el actual contexto.
Deciros que ayer Andrés me llamaba y se aseguró de que no apostase por hacer una perorata teórica sobre los derechos de tercera generación. Y en esta línea, sobre todo, yo lo que quería era compartiros más los valores y las experiencias aprendidas, ya sea en esta Europa fortaleza que habitamos, que habito ahora mismo, o en o en el sur global, sobre todo en lo que sería el norte de África y Oriente Medio, que es donde he tenido ocasión de compartir años de vida con varios movimientos sociales. A modo de introducción, yo creo que Andrés ya lo decía, ¿no? Que ya presentaba brevemente qué son los derechos de tercera generación. Creo que vale la pena hacer un mínimo recordatorio, digamos, de cuando las personas teóricas que han ido estudiando estos temas nos hablan de que cuando hablamos de generaciones, los derechos se han estructurado en base a lo que, bueno, al lema que fue la divisa de la Revolución Francesa, ¿no? Que era libertad, igualdad, fraternidad. Y de alguna manera cada generación de derechos ha respondido a lo que eran los principios de esta Revolución Francesa, ¿no? Los derechos de primera generación serían los derechos inspirados por la libertad, ¿no? La defensa de de los derechos civiles y políticos. Los derechos de segunda generación serían los que hacen referencia a la igualdad, es decir, los derechos económicos y sociales, y los derechos de tercera generación vendrían a ser la fraternidad y la solidaridad, ¿no? Así que el encargo, de alguna manera, que reconozco que me ha parecido interesante leer y compartir lectura estos días para preparármelo, es cuál es el estado de la fraternidad ahora mismo a nivel global, ¿de acuerdo? He empezado, ya lo avanzaba Andrés, digamos, por ver cuál es el derecho a la paz, ¿vale? Aquí me gustaría recomendar algunas lecturas. Hay una lectura que es interesante, que es un informe que prepara el Instituto para la Economía y la Paz, el Institute for Economics and Peace, que hace el Global Peace Index, y nos da una idea de cómo avanza el estado de la paz en el mundo ahora mismo. Han sacado su informe recientemente para el 2020 y da y da algunos datos que creo que vale la pena compartir para saber dónde estamos. Escuchad, este informe básicamente lo que viene a confirmar algo que, bueno, yo creo que es una intuición bastante común, que es que en términos de paz, la situación en el mundo está empeorando a marchas bastante forzadas, ¿vale? Hoy en día hay 80 países que después de 2019, entre 2019 y 2020 han empeorado su situación en términos de paz. Si miramos con una mirada un poco más larga, desde que se empezó a desarrollar este índice, la situación es incluso más preocupante, ya que hemos vivido un deterioro, digamos, de los niveles de paz en el mundo sostenido en el tiempo, haciendo que de los últimos 15 años, 12 siempre se hayan vivido situaciones cada vez peores, ¿vale? Como dinámica general, es verdad que muchos de los conflictos que han estado afectando el mundo en términos generales en los últimos 5 años se han ido apagando, sobre todo en materia, digamos, de muertes humanas, pero se están generando tensiones nuevas que han generado violencias de otra categoría y de otro tipo, que han generado, bueno, iguales tensiones e igual deterioro de la paz, ¿vale? ¿Qué es lo que genera, digamos, que la paz en el mundo tenga esta actual evolución? La militarización, sin duda, es uno de los factores centrales, pero después siguen teniendo un peso específico muy grande lo que serían los nuevos conflictos, ¿no? Si durante el último siglo, durante el siglo XX, los conflictos destacaron por ser conflictos entre países, en la actualidad gran parte de los conflictos tienen que ver con conflictos internos de los países y muy a menudo con la violencia política que cometen los estados frente a a sus propias poblaciones, que recordemos que desde el enfoque de derechos, pues los estados debieran ser los garantes de los derechos humanos de las poblaciones. Y esta situación no solo no sucede, sino que estamos viendo que hay una intensificación muy grande. En este sentido, me gustaría poner el enfoque, creo que el título y la intención de Amicos ya era hacerlo, que en materia de derecho a la paz, una de las tendencias graves que estamos viviendo, a la que yo creo que no estamos prestando suficiente atención como sociedad civil, es el avance que se está viviendo en materia de represión y limitación de las acciones de la sociedad civil, ¿de acuerdo? En la última década, yo creo que es algo conocido,
hemos vivido una expansión del número de manifestaciones y acciones de carácter no violento en todo el mundo. Bueno, por ejemplo, en el Estado español en 2011 se vivieron un número de manifestaciones más grande que en toda la década anterior, por poner un ejemplo. Pero lo mismo, sí que me atrevería a decir, en los países en los que he tenido ocasión de estar, ha sido una tendencia general, ¿no? Para intentar hacer frente a esta triple crisis a la que estamos haciendo frente, que sería la social, la económica y la ambiental. ¿Cómo se ha respondido desde los poderes estatales a esta situación de creciente movilización ciudadana? Pues la verdad es que al principio hubo unas reacciones poco preparadas. Recuerdo ahora incluso que creo que fue la alcaldesa de Madrid en ese momento, la presidenta de la comunidad autónoma, perdona, Esperanza Aguirre, que propuso crear un manifestódromo para que todas las manifestaciones se centrasen allí. Eso, bueno, yo creo que fue acogida la propuesta casi entre risas en muchos ambientes, digamos, activistas, pero la verdad es que creo que pasados 10 años los estados han sabido evolucionar y prepararse a niveles que a veces superan la propia capacidad de la sociedad civil, o como mínimo, bueno, no hay que olvidar que los estados tienen una capacidad de financiar sus propias estrategias que difícilmente nosotros desde la sociedad civil podemos asegurar. Me gustaría compartiros 5 tendencias, yo creo que muy preocupantes, que se están dando en este sentido y que afectan sin duda el derecho a la paz, ¿vale? La primera es la tecnovigilancia. ¿De acuerdo? Por poner un ejemplo, el KGB difícilmente podía en los años 50 hacer seguimiento a 240 millones de personas y que hacían si no hubiese sido poniendo una persona detrás de cada una de estas personas, cosa que era imposible. Pero la verdad es que hoy en día las nuevas tecnologías sí que permiten hacer este tipo de seguimientos. Y esto es algo que se está dando. Escuchad, Andrés me decía, comparte tus propias experiencias en los movimientos sociales. En este sentido, hace poco la organización, bueno, hace unos años la organización en la que estoy fueron el equipo, fuimos arrestados y expulsados. Yo os aseguro que en el interrogatorio nos ponían delante nuestros chats, nuestros correos, tenían un nivel de información increíble. Es decir, el concepto de privacidad, yo creo que para determinados poderes estatales ha desaparecido, no paramos de verlo, y la capacidad de los estados de reprimir a movimientos sociales a través de seguimientos de tecnovigilancia, pues sin duda han crecido muchísimos, con yo creo, preocupantísima evolución en los últimos años, que serían todos los mecanismos de reconocimiento facial que hemos visto que en Hong Kong permite hacer seguimiento masivo de manifestaciones y apresar en casa a los propios manifestantes. Yo creo que esto es una tendencia global a la que hacemos frente. Segunda tendencia, hemos vivido en la última década una capacidad de innovación en mecanismos de control social a materia de armamento por parte de los estados que también creo que no tiene precedentes. La verdad es que, bueno, muchas de las personas que hayáis participado en acciones durante los últimos años habréis visto cómo los propios cuerpos policiales se han ido dotando de capacidades muy importantes. Dejadme compartir solo algunos de los armamentos que se han creado en los últimos 10 años y que son de uso habitual, por ejemplo, en Palestina, que es un lugar especialmente duro en materia de las capacidades del Estado israelí, del ejército israelí, de controlar a la población palestina. Siempre hablamos de manifestaciones pacíficas, ¿eh? Se ha creado un carro con capacidad de lanzar 30 granadas de gas lacrimógeno al tiempo. Hablamos de un gas lacrimógeno que ha provocado la muerte, creo que en el último año, en torno a 10 personas producto de ahogamiento, ¿de acuerdo? Por el propio gas. Hablamos de capacidad de lanzar proyectiles que pueden atravesar paredes para lanzar gas y que son lanzados a los propios manifestantes y que literalmente tienen la capacidad de atravesar la caja torácica. Perdonad por esto, pero bueno, la verdad es dura a este nivel. Existen cañones de agua, que era lo tradicional, que ahora están tratados con productos químicos que, bueno, que generan un mal olor y un rechazo que hacen que la gente... Tengo que decir que era muy efectivo, ¿vale? Este cañón. Las balas de goma, que esto ya es más tradicional, pero que cada vez más se rellenan de materiales por los que tienen la capacidad de penetrar en los cerebros. Hay francotiradores, hay bombas de sonido, ¿de acuerdo? Esto es en la situación, digamos, de movimientos sociales. Es uno de los principales factores a los que nos tenemos que aprender a hacer frente, y de verdad que no es fácil, ¿vale? Porque las muertes de manifestantes a raíz de esto están creciendo en el mundo. Dejadme seguir, burorepresión como tercer nivel.
Hoy en día existe una capacidad o un acuerdo tácito donde, bueno, recibir condenas por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por ejercer represión burocrática sobre la sociedad civil, pues parece que no impacta, ¿vale? Se está imponiendo el multilateralismo en la medida en que se va debilitando, pues se está imponiendo la capacidad de los estados de reprimir más y mejor a su población, que hoy en día, no lo sé, o sea, por decir algo, convocar una manifestación en Marruecos por parte de sectores críticos pues sería imposible, lo mismo en Egipto, lo mismo en Argelia, lo mismo en Palestina, o en Jordania, o en Irak, que los países que más conozco, seguro que Lolita Baida pueden explicar sus vivencias allí. Pero no solo, yo creo que los estados han conseguido que cuestiones como renovar una junta en una entidad, pues son sistemáticamente bloqueados, convirtiendo en ilegales a través de subterfugios burocráticos a gran parte de la sociedad civil, ¿vale? Cuarto nivel, el bloqueo de la solidaridad. Escucha, tuve ocasión, estando en Palestina, que es un sitio que atrae a personas pues, con mucha experiencia en materia de movilización, de estar en contacto con Ronnie Kasrils, que era uno de los líderes de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica en el Congreso Nacional Africano. Él me decía que para el movimiento contra el apartheid, la lucha contra el apartheid, tenían tres pilares. Uno era la formación, la captación de nuevas personas socias. El tercer nivel era el conseguir apoyos internacionales a nivel de, bueno, de dinero. ¿Vale? Hoy en día, este tercer pilar, ¿vale? Que la lucha contra el apartheid ponía como ejemplo, se ha perdido. ¿Por qué? Porque muchísimos estados bloquean e impiden que las ONGs, yo trabajo en una ONG, puedan transferir fondos a las organizaciones y tienen la capacidad de controlarlo. Más sea la organización esté comprometida en hacer frente o luchar por derechos, más se imposibilitará este tipo de acciones. Y por último, algo enormemente preocupante es el hecho de que cada vez más estamos viviendo una privatización de la seguridad, por lo que muy a menudo quienes reprimen a movimientos sociales o a la propia población ya no serían ejércitos o policía, sino que existe un uso creciente de empresas de mercenarios de seguridad. Aquí hay una doble complejidad. La primera tiene que ver con la justicia universal, es decir, que no se puede juzgar a una persona estadounidense, parte de una empresa mercenaria, por un crimen que haya hecho en Irak, por lo que se genera impunidad, es algo en lo que estamos trabajando. Y dos, la interrelación que esto tiene con el capitalismo. En los checkpoints, en los puntos de control militares de Palestina, las personas que controlan a la población son la misma empresa que ejerce el control a la entrada de la Agencia de Desarrollo de la Comisión Europea, por decir algo, ¿no? Generando una situación bastante complicada. Más cómo estamos a nivel de derechos. Veo que me queda poquito, así que avanzaré, ¿de acuerdo? Yo creo que es importante decir que la desigualdad a nivel de desarrollo está creciendo. Es verdad que la pobreza extrema se ha limitado, pero la desigualdad en los factores más esenciales como educación, etcétera, sigue creciendo en todo el mundo. La democracia está en retirada. Hoy en día solo el 4,5% de la población vive en democracias plenas, mientras el 52,3% vive en dictaduras. ¿Vale? Y déjame decir a modo de titular que la combinación de la crisis ecológica, social y económica que estamos viviendo está generando cada vez más el peligro de avanzar hacia un apartheid global en que estados extractivistas cierren sus fronteras y se genere una situación de apartheid. ¿Cómo se puede defender en un minuto? O sea, brevísimamente, quería apuntar dos ideas, porque creo que no dará para más. En primer lugar, sí que me gustaría poner sobre la mesa, aunque esta conferencia quiera adoptar una perspectiva global, digamos, poner sobre la mesa que creo que lo más importante hacer es recordar que lo personal es político. Soy consciente de que es un tópico, pero tengo la sensación de que, dada la capacidad que tienen actualmente empresas y estados de entrar en contacto con nuestra dimensión personal, es quizá más siniestro, más importante que nunca reflexionar sobre cómo nuestras actitudes personales tienen efectos políticos. Escuchar desde una doble perspectiva. La primera, siendo conscientes de cómo nuestros movimientos están más controlados que nunca, tanto como por empresas como por estados, pero también siendo consciente de que nuestras decisiones personales tienen la capacidad
de tener impacto a un nivel mucho más global de lo que nunca había sucedido seguramente antes. Algunos ejemplos: la decisión personal de Mohamed Bouazizi en Túnez de quemarse en plena, bueno, pues desarrolló una revolución, digamos, que afectó a toda la región euromediterránea, ¿no? Bueno, el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, pues sería otro ejemplo. O, no sé, el hecho de que algunas mujeres decidiesen compartir en redes las situaciones de acoso sexual o violaciones que habían sufrido, pues también ha desarrollado un movimiento global teniendo la capacidad de mover cosas. Yo creo que esta capacidad que tenemos puede ser vista en positivo y me parece imprescindible. Y recordemos siempre algo, yo creo que es un momento que desde esta perspectiva global, en lo personal, tenemos la oportunidad de revisar nuestros privilegios de género, nuestros privilegios raciales, esto me parece esencial. Tenemos la obligación de revisar nuestros prejuicios religiosos y políticos, sin duda, pero también creo que podemos escoger a través de nuestras decisiones personales dónde consumimos, dónde ahorramos y dónde trabajamos. Y yo creo que sobre estos 4 ejes de revisarnos más trabajar estos 3 ejes, creo que tenemos la capacidad de salirnos de muchas de las dinámicas de este capitalismo voraz que nos conduce a esta erosión de derechos. Y el segundo nivel, y acabo, Andrés, me gustaría reclamar la importancia de organizarnos con la sociedad civil y de alguna manera de no perder la esperanza. He tenido ocasión de estar en lugares donde la capacidad de los estados de reprimir la sociedad civil al final acababa con ella, y hablamos de eriales donde la vida es realmente difícil. Yo creo que por muy difícil que sea militar, estoy seguro que muchas de vosotras lo vivís, y estar presente en espacios, cuando acabas de tener hijos, que es mi caso, pues todavía se complica más, seguro. Pero tenemos que recordar que sin sociedad civil avanzar a nivel social es imposible, por lo cual creo que tenemos que recordarlo siempre. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Luca, por habernos hecho este marco general y por enriquecerlo con experiencias vitales y personales y no quedarte solo en las teorías, ¿no? Yo creo que es lo que le da un poco el valor a estas cosas de las que hablamos. Vamos a pasar ahora a dar paso, a darle la palabra tanto a Lolita como a Aida, primero a Lolita, luego a Aida, para que nos cuenten un poco cómo es su experiencia vital, pues, de defensa de estos derechos con sus comunidades, ¿no? Pero teniendo en cuenta que no lo hacen solo por su comunidad, sí que lo hacen por algo más amplio. Lolita es una activista de los derechos de las mujeres y líder indígena guatemalteca. Es una referente internacional de la lucha por preservar los recursos naturales. Está amenazada de muerte en Guatemala, por lo que reside refugiada en el País Vasco desde el año 2017. Es originaria de los territorios del oeste de Guatemala y miembro del Consejo de Pueblos Quichés por la defensa de la vida, la madre naturaleza, la tierra y el territorio del pueblo quiché. La organización es el CPK, una organización fundada en 2007 para enfrentar los efectos del Tratado de Libre Comercio entre América Central y Estados Unidos. En octubre de 2017, el Parlamento Europeo la incluyó entre las 3 finalistas del Premio Sájarov de los Derechos Humanos, y en enero de 2018 recibió el Premio Ignacio Ellacuría de Cooperación para el Desarrollo. Sí que me gustaría comentar, antes de darle la palabra a Lolita, cómo en Guatemala, pues, las organizaciones de cooperación para el desarrollo estamos siguiendo la tramitación en el Parlamento de una ley que puede penalizar precisamente la colaboración, la solidaridad internacional de organizaciones de fuera de Guatemala con las de Guatemala, ¿no? Cuando hablamos de casos de cierre de la sociedad civil, además de, como nos contaba Luca, de persecución a las organizaciones, a los líderes, a las lideresas comunitarias, pues también es el poner en marcha leyes que todavía hacen mucho más difícil este trabajo. Bueno, le dejo ya a Lolita y luego continuamos. Gracias, Andrés. Un gran saludo a quienes nos escuchan. Gracias porque pues estamos en este vínculo a pesar de que estos derechos a la libre movilidad y a la libre expresión pues están siempre siendo violentados. Yo quisiera enfocar 3 aspectos, dado a que Amicos
nos plantea hacer énfasis en la defensa de los derechos de la tercera generación, principalmente del derecho a un ambiente sano, el derecho a un desarrollo y el derecho a la paz. Dados estos tres elementos, quiero enfatizar, no solo haciendo mi interpelación, sino también haciendo la propuesta. Espero me dé tiempo y saludo también la explicación con antelación porque me da pues la oportunidad de que se tenga como esta claridad de lo que está pasando en los mundos. Voy a hacer énfasis principalmente en lo que pasa en Guatemala, pero también en Abya Yala vinculado a como mecanismos internacionales y la Unión Europea no se queda atrás, como Estados Unidos y otras potencias mundiales. Iniciaré entonces diciendo que es importante reconocer, dadas nuestras experiencias de vida en la defensa de los derechos, pero también en la defensa de los territorios como pueblos originarios, es necesario reconocer que somos defensoras y defensores, porque las estructuras criminales tratan de tipificar nuestro accionar como criminales. En este sentido, cuando decimos que es importante dar a conocer, yo refiero a que hay una declaración de las Naciones Unidas que se inició a elaborar en 1984 y que fue aprobada en 1998. En esta expresión yo he tenido la oportunidad de hacer algunas consultas a donde voy, ya sea a los ayuntamientos, a los parlamentos, a los consulados, a los gobiernos, a la diplomacia, a funcionarios e instituciones, incluso organizaciones, en relación a si conocen la Declaración de las Naciones Unidas 53-144, que habla sobre el derecho a defender derechos, o sea, el ser defensora o ser defensor. La mayoría, si no su totalidad, principalmente las instancias de los estados y de los consulados han respondido que no conocen esta declaración. Hago alusión a esto porque en esta declaración se da a conocer que tenemos, los estados, las instancias, instituciones y demás tienen la obligación, el deber de promover y proteger a las defensoras y los defensores, toda vez que nuestra expresión es por las libertades fundamentales reconocidas universalmente. Entonces, la obligación es que seamos protegidos y protegidas, que seamos reconocidas, que tengamos el derecho a las reuniones, que tengamos el derecho a la organización, a la comunicación, a la denuncia y a asistir a debates que pueden ser contra comunidades, contra defensores y defensoras a nivel nacional e internacional. Todos estos derechos se han violentado, no solo los derechos de la tercera generación, sino aunado a esto el derecho a defender derechos. Y ese es mi caso, como muchos, miles otros de casos más. Entonces, luego, por eso es que llamamos la atención a que por favor sea reconocida esta declaración y pues espero que lo puedan abordar y analizar. El derecho a un ambiente sano, yo quisiera como dar a conocer que una de las interpelaciones que tenemos, no solo al Estado de Guatemala, sino a los otros estados y, por ejemplo, al Parlamento Europeo, a la Unión Europea, a Estados Unidos y demás, es que hay varias expresiones de declaraciones, de cumbres. Si ustedes se han informado, hay cumbres de cumbres, o sea, hay un sinfín. Yo, para analizar también mi participación aquí en Amicus, hice un análisis pequeño más o menos de las declaraciones, las expresiones políticas, los acuerdos, las cumbres que han habido, y hay un sinfín. O sea, en relación a un ambiente sano hay un montón que abordar. Lamentablemente, quien determina en estos momentos en el mundo qué es un ambiente sano y qué no es un ambiente sano son las empresas transnacionales, que son las que principalmente están generando
toda esa destrucción del ambiente al cual los pueblos originarios decimos que necesitamos un clima desde nuestras cosmovisiones. Haciendo este análisis vi, por ejemplo, que en el mundo industrial se utiliza más de 70.000 sustancias tóxicas en Europa. Les vale entonces los tratados a las empresas, o sea, todo lo que se está generando en desequilibrar el ambiente, no solo el ambiente de la tierra, el aire y todos los elementos existenciales, más un cuerpo sano de la humanidad o de las especies y tamaños, en fin, no están siendo abordados como tal. O sea, nos están matando las empresas. Entonces, ese ambiente sano no lo delimitamos los pueblos, que hemos dicho nuestra cosmovisión, pero hemos sido anulados en la historia, en la epistemología y demás. Lo otro, en relación a el derecho al desarrollo, quiero enfocar dos aspectos. Uno, lo que Guatemala está diciendo de lo que concibe el Estado de Guatemala, ahora gobernado por Yamatei, que está vinculado a la oligarquía, a las estructuras criminales de narcoactividad y a los militares, nos hablan de retomar la política general de gobierno que es 2020-2024, y esta política general de desarrollo, el enfoque que hace es economía competitiva, desarrollo social, gobernanza y seguridad, y más o menos otros elementos, pero enmarca en esos aspectos. Lo otro es que se retoma en este gobierno de Guatemala el Plan Nacional de Desarrollo CATUM, dicho sea de paso, este nombre que es un nombre maya y que es realmente denunciable ante cualquier instancia en la utilización de nuestra expresión cosmogónica, toda vez que es una expresión de irrespeto, porque esta propuesta de nuestra Guatemala 2032 es como, porque el tiempo de CATUM es de 20 años, entonces hace la propuesta y la hicieron desde el 2012, cuando fue el Oxlajoc-Actum. Pero ¿quién la hizo? La hizo la oligarquía vinculada a las empresas transnacionales y al gobierno de turno. Esto entonces hace que los pueblos estemos con una permanente vigilancia y defensa de los territorios, dado a que el modelo de desarrollo prácticamente es opuesto a nuestra propuesta. ¿Y cuál es nuestra propuesta? Solo en Guatemala ya hay tres propuestas muy, muy claras, basadas desde los territorios, en las comunidades y desde nuestras cosmovisiones. Y las voy a enumerar para que realmente se tome en cuenta que los pueblos sí o sí tenemos propuesta. Uno es lo que se le llama el tiempo de los pueblos, que fue una propuesta y es una propuesta actual del Consejo de Pueblos Mayas de Occidente. El otro es el buen vivir, Utzcaslemal, Utzilajcaslemal, del movimiento Huaquipquiej. Y el otro es Guatemala, vamos por un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional de CODECA. Están tres propuestas sobre la plataforma, diríamos, institucional, organizativa, de comunidad, etcétera, pero se le ha hecho cero caso. O sea, no se nos toma en cuenta de todos los abordajes, desde las concepciones, epistemologías, las propuestas y las denuncias que estamos haciendo. Entro al tercer derecho, que es el derecho a la paz, que también es necesario abordarlo, ya se ahondó un poco, pero yo sí quiero interpelar en relación a no solo lo que pasó en Guatemala, sino lo que está pasando en el mundo y que la sociedad más o menos informada o desinformada está haciendo eco de lo que está diciendo Naciones Unidas, que ya realmente escuchar a Naciones Unidas de proponer acuerdos de paz en lugares donde ha habido guerra, cuando la posguerra lo que está diciendo que hay mucho más conflicto, dado a las nuevas expresiones de invasión, saqueo y despojo en los territorios, es lamentable realmente la
la continuidad de la propuesta de Naciones Unidas. Por ejemplo, si a los pasólogos, que me encantó una persona en Guatemala que le dicen pasólogos, cuando se analiza de Palestina, Sudáfrica, Colombia, Salvador y otras expresiones de los acuerdos de paz, realmente no se toma en cuenta que todos los acuerdos de estos lados, más otros lados donde ha habido acuerdos de paz, han tenido cero avance en global analizando cada acuerdo. Pero principalmente han sido un fracaso de Naciones Unidas, un fracaso de los estados, pero además de eso ha generado otros conflictos que están recurrentes en los territorios. Entonces esto es no aplaudible para Naciones Unidas. ¿Por qué digo esto? Porque las masacres que se dieron en la época de los 80, por ejemplo, en Guatemala, son masacres que están vigentes, que sus actores criminales siguen vigentes y siguen ahí. Los actores genocidas siguen ahí. Y esto es un trabajo fino que hace la oligarquía. Aquí habrá que ver que las oligarquías sí o sí tienen estas capacidades instaladas en los territorios. Ahora, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Y ya venimos a lo que estamos viviendo. Cuando como consejo empezamos a la defensa del territorio, que es la defensa de la tierra y la defensa del agua y otros derechos elementales de vida, lo que se constituyó en nuestro ser organizativo fue generar lo que ya también se decía, una expresión de, ya en ese momento, en el 2007 más o menos, se generó un control social y un ataque social. Y aquí es muy importante dar a conocer que el Consejo de Pueblos Quichés sí fue atacado, no solo de forma a través de los militares, a través de expresiones armadas, sino también de lo social, expresión social. Por eso me encantó cuando se dice lo personal es político, porque mucha gente se vinculó con la propuesta del falso desarrollo del gobierno de Guatemala, en donde se nos tipificaba como antidesarrollistas al Consejo de Pueblos Quichés, toda vez que estábamos contra las empresas mineras y otras expresiones del extractivismo. La gente menos informada, la gente más manipulable, es la gente también que ahí se vio vinculada a los fundamentalismos o vinculada a las iglesias, ya sea católicas o evangélicas, que estas promovieron el ataque hacia nosotras. Y de ahí surge que tuvimos 2 ataques masivos en donde se exigió el destierro, donde se también motivó a que hubiera nuevamente desplazamiento. Yo quiero recordar que mi pueblo quiché ya ha vivido varias expresiones de desplazamiento forzoso dadas las empresas transnacionales. O sea, al pueblo quiché no nos queda la duda de por qué son las expresiones de guerra. En Guatemala, las expresiones de guerra sí o sí han sido por las propuestas de falso desarrollo y mayor empobrecimiento en los territorios, por la cuestión de no generar la reforma agraria que se ha estado buscando por muchos años, por muchas décadas por los pueblos. O sea, la tierra en relación a la paz tiene mucho que ver. No hay paz mientras los pueblos no tenemos una relación vinculante territorial y de tierra. Mientras estén todas esas expresiones que deciden los finqueros, los bancos, que deciden los funcionarios, que deciden las empresas, los pueblos sí o sí vamos a seguir luchando. Y eso está dentro de nuestras propuestas, las 3 que di a conocer, de la expresión de movilización, en fin, de todo el camino que tenemos. O sea, los pueblos no tenemos ambigüedad en decir cuál es nuestro camino. Bueno, pero a eso entonces ya viene la criminalización. Y cuando hablamos de criminalización, hablamos de que a nosotras o a nosotros, defensores, que tenemos la declaración que dije al inicio, nos tipifican como delincuentes, pero no le dan la ruta
de juicio y castigo a los criminales que realmente han generado masacres. Yo últimamente estuve escuchando, por ejemplo, de una expresión diplomática de un ingeniero que ahora es diplomático y que estuvo vinculado en la empresa Chicxulub, que generó masacre. Hubo una sentencia ya ahí de de una expresión internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este personaje trabajó en la empresa, luego trabajó en el INDE, es una instancia del Estado del INDE, y luego ahora es diplomático internacional. Entonces, cómo estas estructuras criminales se van generando raíces a través del vínculo de el vínculo de todas esas expresiones de familias pudientes que se van vinculando. ¿Cuáles son los delitos? Ya se ha abordado bastante de los delitos a los cuales nos están sometiendo, pero estos delitos no solo los somete un sistema impune y corrupto, que es el sistema de justicia en Guatemala, sino que a la par de eso, la sociedad, porque realmente los medios de comunicación masivos están siendo un arma de ataque, también la sociedad no informada y no formada genera también esta persecución. Lo que ya se menciona de los delitos de los cuales nos acusan, varios de ellos yo estoy acusada. Disturbios, asociación ilícita, secuestro, violencia, robo agravado, coacción, extorsión agravada, atentado contra la seguridad pública, entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, falsificación de documentos, y así sigue un listado. Ahora, dentro de esas expresiones, cuando somos defensoras y defensores, los ataques que los criminales armados nos hacen y que hemos denunciado, y dicho sea de paso, yo la semana pasada recibí un informe del Ministerio Público, al cual denuncio el Ministerio Público de Guatemala, donde los 6 casos de intento de asesinato a mano armada que han sido registrados, denunciados con sus códigos, en fin, todo lo que la ley estatal racista impone, hemos seguido la ruta. Se me notifica la semana pasada que esos delitos de los cuales yo fui atacada han sido archivados y desestimados. Pero los delitos que nos acusan por la defensa del agua y la montaña siguen vigentes, y es por eso que yo lamentablemente no he podido entrar a mi territorio. Eso es lo que está pasando en Guatemala, pero eso no solo está pasando en Guatemala, sino en todo Abya Yala. Así que cuando hablamos de paz y hablamos de desarrollo y hablamos de un ambiente sano, quienes están determinando los protocolos y las limitaciones no somos los pueblos originarios. Quienes están determinando esto son las expresiones pudientes que generan crimen en nuestros territorios. Pero están las propuestas, las cuales ya dije, y a mí realmente me llama la atención cómo las organizaciones que están a favor de nosotras también están siendo difamadas, como hemos sido muchas veces. En mi caso, yo he sido difamada de cualquier forma, y hay como una presión social de la incertidumbre, de creer esas falsas expresiones que se manejan a través de los medios, a través de la rumorología está muy vigente en Guatemala. Es lamentable la rumorología, porque cuando hay un incidente, si hemos sido, si somos denunciables, por decir, ante un incidente, debería ser tipificado el delito, debería ser un incidente que tenga el nombre, que tenga la denuncia, en fin, pero no, o sea, la rumorología es muy, muy peligrosa para las defensoras y defensores, pero no solo para nosotras, sino para las organizaciones. O sea, el ataque a las organizaciones de solidaridad para con nosotras, para con los pueblos, es que no solo están generando en los estados las leyes
para privarles el derecho a ejercer sus funciones como organización, sino que también todas estas expresiones de criminalización a las cuales nos someten hacen que las organizaciones no tengan como esa fuerza clara y transparente de vincularse con defensoras y defensores. Ahora, ¿a dónde llega esto? A la muerte, al asesinato, a la tortura y a la violación sexual. Es por eso que muchas hermanas se han quedado en el camino. Es por eso que mataron a Berta Cáceres. Es por eso que mataron a muchas más. Y yo quiero hacer referencia de que las expresiones y las tendencias actuales no solo las tenemos que analizar, como por ejemplo se dijo que una de las tendencias de que no haya paz es porque están los militares, sí, pero más allá de los militares hay una expresión del interés extractivista que está en nuestros territorios. A eso queremos llamar la atención, que no es conflicto por conflicto, es un conflicto por un territorio estratégico que está en Abya-Yala y que los bienes comunes todavía siguen ahí. Seguimos con nuestro modelo de vida, nuestro modelo es armonioso con la madre naturaleza, escúchennos. Mientras los pueblos existamos, los pueblos originarios, hay esperanza de un camino posible en posibles democracias, pero los mundos tienen que escucharnos. Yo creo que ahí podría dejar mi primera participación y agradezco profundamente por este espacio. Muchas gracias, Lolita. Te iba a haber dicho que te daba un minuto o dos más, pero estaba tan interesante la intervención que he decidido dejarte acabar. Si no, te lo iba a decir ahora. Muchas gracias por tu intervención, por tu testimonio. Le vamos a dar paso a Aida y luego ya hacemos un poquito de diálogo entre quienes estamos aquí, o si alguna de las personas que nos está siguiendo, ya sea por Facebook o por YouTube, quiere hacer alguna pregunta a alguna de las personas que han intervenido, pues nos lo puede dejar por ahí, que luego nosotros se lo transmitimos por aquí. Vamos a pasar ahora con Aida Quilcue, que es del pueblo Nasa, de Colombia, y consejera de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena. Ha sido una de las voces más fuertes que se han levantado para denunciar la ola de violencia contra comunidades étnicas en el país, especialmente en el norte del Cauca. Aunque estos días estamos viendo como incluso en Bogotá, en la capital, pues están dando unos sucesos bastante preocupantes, ¿no? En el año 1994 Aida tuvo que salir de su tierra por la avalancha del río Páez y desde los 10 años vio cómo el mismo ejército violaba a las mujeres y asesinaba a los hombres y empezó a pensar que había que defender la vida y la dignidad de su pueblo. En marzo de 2007 fue escogida por las asociaciones de Cabildos Juan Tama y Nasa Chacha del oriente del Cauca como representante de esa zona del departamento a la consejería del CRIC. Aida ha sido consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Huila entre el 2003 y 2004, surgido de los reasentamientos, y desde entonces ha sido promotora también de salud, ¿no? En 2008 lideró la Minga, que durante varias semanas movilizó a decenas de miles de indígenas hacia Bogotá para exigir el cumplimiento de los acuerdos con los pueblos indígenas del Cauca. Y en el 16 de diciembre de ese año 2008 fue asesinado su compañero y meses después su hija también fue víctima de un atentado. Desde entonces no ha dejado de luchar, de defender los derechos de su pueblo y bueno, pues yo creo que ahora nos va a dar poco testimonio de lo que han estado haciendo y yo también la pediría pues que nos pueda comentar un poco cuál es la situación de Colombia en general, que estamos siguiendo con muchísima preocupación, sobre todo por la cantidad de asesinatos de líderes y lideresas comunales, indígenas y defensores del medio ambiente que estamos conociendo prácticamente cada semana. Muchas gracias. Buenos días, ¿ahí me escuchan? Perfectamente. Bueno, primero quiero saludar por invitarme a este espacio, saludar a Lolita, hermana de Guatemala, que la he conocido en
distintos espacios en la defensa de la vida. Compañeros que se encuentran en este espacio, el movimiento indígena caucano y colombiano ha venido reivindicando los distintos derechos de los pueblos indígenas, específicamente el derecho al territorio, el derecho a la vida. No solamente aquí, uno diría que sería en todo el territorio de la Yayala, pero también en otras regiones del mundo, donde existen comunidades indígenas, víctimas de despojo territorial, de los intereses que hay o de los elementos de la de distintos, porque son lugares también estratégicos para el narcotráfico. El acuerdo después de la firma de la paz se ha incrementado de manera significativa y los grupos armados en nuestros territorios. Ese ha sido una de las constantes, pero también en el marco de esta pandemia. Aida, te estamos escuchando, no te estamos escuchando muy bien, entonces te voy a pedir que quites la imagen y así ganamos por lo menos para poder escucharte. ¿Ahora sí? Ahora mucho mejor. Bueno, entonces en el marco de la pandemia, las comunidades no se quedaron en casa, sino que uno de los lemas de nosotros es que nos quedamos en el territorio siendo parte activa de los procesos comunitarios. Y así ha sido. Pero para quedarnos en el territorio hemos implementado mecanismos del cuidado del territorio y del cuidado de la vida. Por eso el ejercicio del control social y territorial que se hace a través de la Guardia Indígena ha sido muy efectivo, muy eficaz, porque ha ayudado a cuidar los riesgos frente a la pandemia. Es así que hoy, si bien han aumentado los contagios, no son tan altos, y los que han sido contagiados, por ejemplo, se ha controlado con nuestras plantas medicinales y con la sabiduría ancestral. Pero también se ha cuidado el territorio a través de la presencia de los distintos grupos armados. Sin embargo, aquí quiero decir que en el marco de la pandemia es donde más han asesinado nuestros compañeros indígenas. Por ejemplo, asesinaron 2 liberadores de la Madre Tierra, incluso fue la misma fuerza pública muy recientemente en Corinto. Han asesinado autoridades indígenas, sabios espirituales que los llamamos nosotros los tehualas. Han asesinado niños, como lo que ha pasado con el pueblo Agua cuando tiraron la granada y asesinaron un niño de 12 años con su madre. Autoridades también. En el Chocó tenemos una situación muy compleja porque tenemos más de 5.000 desplazados solo en el periodo de este año, con más de 10.000 hechos victimizantes a nivel del país. Se ha incrementado los asesinatos, pero también la discriminación y las formas de odio y de xenofobia que se han implementado desde el mismo Estado hacia las comunidades étnicas sigue siendo estructural. Es así que hace
un mes y medio se presentó la violación de una niña en Vera de 12 años por 5 militares en toda la noche. La niña la encontraron casi medio muerta. Yo logré acompañar ese proceso, un proceso muy difícil, muy duro, pero que también apareció el caso de la niña Nucac, también violada por los militares, y a esta niña la tuvieron secuestrada 15 días y la violaron un sinnúmero de militares. Entonces, ese tipo de actuaciones y de la forma como están tratando a nuestras niñas y niños, estamos viendo que es un tema estructural que viene desde hace mucho rato. Y que a razón de eso entonces hemos hecho distintas acciones jurídicas, hemos armado toda una campaña también de visibilización sobre estos casos, pero también estamos explorando caminos a nivel internacional para demandar al gobierno colombiano por ese tipo de actuaciones. Primero porque lo que vemos es que hoy se está utilizando con mucha fuerza el abuso de autoridad en Colombia. Hoy la fuerza pública dispara de manera indiscriminada y de manera legal, porque con el discurso de la legalidad están matando a muchos ciudadanos. Lo que pasó anteayer, que la fuerza pública asesinó a un abogado con ese sistema eléctrico y lo asesinaron, y por eso la gente salió a protestar en Bogotá. Y en esa protesta asesinaron a 5 más, a otros 5 más, van 10, que como hablamos nosotros los indígenas, hacer minga para proteger la vida y el territorio, porque nuestras reivindicaciones históricas, a lo cual hemos sido sometidos, pero que también hemos sido capaces de resistir, de parar, de alzar la cabeza, de levantarnos y exigir el respeto por nuestras vidas. Creo que hoy no va a ser la excepción, pero además estas luchas tenemos que juntarlas. Por eso hoy estamos avanzando en unos diálogos a través del Consejo Regional Indígena del Cauca, con distintas organizaciones sociales, pero también estudiantiles, porque en Colombia es muy importante reafirmar y muy esperanzador a la vez, porque hace décadas no se veía las movilizaciones de jóvenes con esa fuerza que se ve hoy. Yo creo, y jóvenes que no son indígenas, jóvenes de las ciudades, jóvenes que están viviendo la vulnerabilidad y jóvenes que sienten que este país debe cambiar como debe cambiar el territorio de la Via Yala. De tal manera que me parece muy importante que este levantamiento, y por eso veníamos dialogando también con la CONAIE en el Ecuador, con los mapuches de Chile, porque no olvidemos cómo fueron represivas estas movilizaciones que se hicieron en estos países como México, como Guatemala, entre otras regiones. Uno diría que el actuar del Estado, del gobierno, a través de la fuerza pública y la legalidad, están matando a la gente, el desarrollo económico está pasando por encima de todo, se está volviendo regresivo los derechos que hemos conquistado, y de tal manera que aquí yo quisiera precisar y decirles a ustedes que gracias por preocuparse por Colombia, por los pueblos indígenas, por los campesinos, por los afros, porque creo que necesitamos aliados estratégicos para que nuestras voces lleguen a los distintos rincones del mundo, y que entonces hagamos distintas acciones que nos permitan llamar al gobierno colombiano para que cese la guerra, para que proteja la vida y garantice la permanencia en nuestros territorios. Eso quería contarles un poco en lo que estamos. Hoy estamos preparando la movilización nuevamente del suroccidente colombiano. Nosotros consideramos que a pesar de la pandemia,
de la forma como nos están matando, no nos podemos seguir quedando en el territorio, que con mucho más fuerza tenemos que levantar las voces y seguir protestando a pesar de los tratos que nos da el gobierno colombiano, porque si no es así, nos van a seguir matando en casa y en el territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Aida, por compartir, pues aunque ayer hemos tenido esta pequeño problemita con el tema de la imagen, pero al final el sonido ha llegado claro y el mensaje pues nos ha llegado. Recogemos ese reto que nos lanzabas, aunque lo lanzabas en forma de agradecimiento, de que sigamos pendientes de Colombia y de que allá donde podamos contemos cómo están las cosas para que no se quede sola la sociedad colombiana. Hemos acabado ya las 3 intervenciones que teníamos preparadas. Y yo sí que quería, a lo mejor también lanzando un poco con esto, quería lanzarle a Lolita una pregunta para ver que la tenemos un poco más cerca, que ha estado varias veces por aquí, por España, pues visitando distintas ciudades. A ver qué podemos hacer como organizaciones sociales, como personas individuales, pues para que estas situaciones que se están dando con las defensoras y los defensores de los derechos humanos y de los territorios, pues estén un poco más presentes, a ver qué es lo que nos propone. Y no me resisto a comentar, como hemos hecho en el momento que estábamos antes de que empezáramos el conversatorio, de decir que, bueno, que de vez en cuando algo de justicia se hace. Y hoy hemos sabido que a uno de los autores materiales de la matanza de los jesuitas y de las 2 mujeres que trabajaban con ellos hace 31 años en El Salvador, pues le han condenado a algo más de 130 años de cárcel. Algunas veces se hace justicia y obviamente yo creo que quienes estamos aquí tenemos ese compromiso de seguir trabajando para que la justicia sea global. Lolita, si te parece, nos respondes. Sí, con mucho gusto. Mira, en principio, pues también yo saludo como a Aida, saludos también a Aida, estamos pendientes de lo que está pasando en Colombia y lo que está pasando en todo Abya-Yala, porque estamos en movimiento, no se ha descansado, pero los asesinatos continúan. Entonces, cuando nosotras hablamos de que se necesita en principio reconocer que somos defensoras, es eso, es en principio la campaña mediática, pero también la campaña de acciones concretas que se puedan ir tejiendo de continente a continente. No nos podemos quedar en Abya-Yala y solo como Abya-Yala defendernos contra el extractivismo o contra las empresas o a los estados, porque ellos sí están entretejidos, ellos tienen políticas globales macroeconómicas. Entonces, ya hay experiencias también de las organizaciones que están vinculadas con nuestro accionar. Las empresas son de aquí y accionan allá. Entonces, cuando digo son de aquí es porque ahora estoy en Euskal Herria, estoy en Europa y no me he podido mover de acá. Entonces, acá también hay que accionar. O sea, no podemos limitarnos. Yo he escuchado, por ejemplo, expresiones donde se habla de que, por ejemplo, la economía verde como el oro verde, como la expresión de Red Más y Red Plus, como una expresión de que va a salvar el mundo porque va en contra del calentamiento global y atendiendo a la cuestión de la crisis climática. Entonces, no es cierto lo que están proponiendo los estados, no es cierto que esa es una solución. Ellos están camuflajeando, diríamos en términos donde estamos en guerra, las propuestas. No hay propuestas, en principio es reconocer eso, pero que sí podemos entrelazar los esfuerzos de lo que ya decíamos. Hay un plan que se generó en el marco de esta Declaración de las Naciones Unidas de defensoras y defensores, en donde hay elementos propios como directrices para las acciones de los estados, las expresiones para lo que puedan hacer las instancias
de otros estados que no sean el estado de donde somos las defensoras y defensores, pero también las organizaciones y otras expresiones de la sociedad civil. Decirles que cuando salimos de los territorios es porque hay un altísimo riesgo de que nos maten y que si estamos vivas y vivos es gracias a estos esfuerzos. Por ejemplo, los programas de protección a defensoras y defensores. Por supuesto que tiene limitaciones y tiene grandes desafíos porque venimos a un mundo donde no es el nuestro, donde hay mucho racismo y donde hay exclusión, pero hay clasismo también. Entonces, y un ataque hacia quienes migramos. Yo me he dado cuenta al estar migrando que el ataque es un ataque de odio hacia nosotras. Luego, la tenencia de tierra. Hemos estado viendo, por ejemplo, hay lugares, yo hice un recorrido y agradezco también a Entre Pueblos porque nos invitó a dar un recorrido por Valladolid y yo ahí veo que hay tierras que están siendo, que no están siendo vinculantes con un modelo de vida. Los pueblos, las organizaciones y las defensoras y defensores tenemos modelos de vida, entonces necesitamos tierra donde estemos, no importa si no podemos estar por momentos en nuestro territorio, podemos ver qué otras expresiones de tierra tenemos. El problema latente ahora es la tierra y la tierra la están utilizando sí o sí para ese enfoque que va a seguir del extractivismo. Esa es la tenencia de tierra, la protección a defensoras y defensores, el boicoteo o el boicot, no sé cómo decirle, que hay que hacer contra las empresas. No, la palabra boicot también es un poquito como que se queda en una ambigüedad, es decir, hay que informar y hay que denunciar en Europa lo que las empresas están haciendo en Abya-Yala. Entonces, saber que los privilegios de los cuales gozan, yo siempre digo que tener 24 horas al día el agua es un privilegio que se está dando a Europa y que le están quitando el agua a Abya-Yala, dicho de forma real, pero también de una forma de privilegios. Entonces hay que ser conscientes de esos privilegios, pero también hay que denunciar a los políticos corruptos que tanto aquí como allá están vinculados también. Los políticos corruptos, como ya los mencionaba, están desde los consulados hasta los presidentes, los diputados, estos funcionarios, hay que decirles con nombre y apellido, sea el rey, me vale si es el rey, pero si está asesinando y masacrando a mi pueblo, lo es denunciable. Pero creo que en Europa hay como una cortina permanente de humo. Hay como unas máscaras que se ponen y que no quieren ver lo que está pasando, porque sí, es como los machismos. Cuando los machistas no quieren ver la violencia y el delito que causan, es porque eso les está generando también un poder sobre nuestros cuerpos. Entonces, a Europa le está generando un poder sobre Abya-Yala sus empresas. Y por eso es que no quiere Europa denunciar. Y por eso es que Europa sigue siendo racista. Ese es el llamado que hacemos las defensoras y los defensores, pero también las expresiones de comunicación. Es admirable cómo esto del COVID-19 que nos está restringiendo los derechos y que en Europa la gente no hay movilización. Yo quiero encontrar movilización, pero está costando aquí. Veo que Abya-Yala sigue en movilización. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acuerpar a Abya-Yala, acuerpar a las defensoras y defensores que como Aida están poniendo el cuerpo en primera línea. Es como en Chile, cuando Chile también ha sido como muy silenciado en Europa. No se habla de Chile, no se habla de la juventud que perdieron sus ojos, no se habla de la juventud que está encarcelada, no se habla de Chile, pero tampoco lo que está pasando en México con los hermanos y hermanas del movimiento zapatista. Hay que decirlo, claro, lo que está generando el gobierno de México ahí por lo del Tren Maya.
Yo consulto acá y les da pena, no sé qué, hablar del Tren Maya porque AMLO sí, que AMLO podría ser, y están con su AMLO, pero este personaje va a generar muerte y destrucción contra hermanos y hermanas que han defendido la tierra y que son expresiones históricas de resistencia. Luego, el vínculo de red. Necesitamos estar en red. Yo les pediría a las organizaciones que no sean separatistas, de decir las mujeres por este lado, las feministas por este lado, porque nos atacan por todos lados a los pueblos originarios. Nos atacan por ser pueblo, por ser mujeres, por ser empobrecidas, por tener un modelo diferente de vida, en fin, nos atacan por todo. Entonces hay que entrelazar los esfuerzos y creo que muchas organizaciones lo están haciendo acá. Y también saludar los logros, o sea, hay que generar fiesta de lo que les estamos arrebatando a las oligarquías y al capitalismo, pero también los autocuidados o lo que decimos las feministas comunitarias de generar salud en su territorio cuerpo. O sea, yo veo a compañeros y compañeras también de movimientos y de organizaciones que nos están acuerpando y decimos, ¿cómo nos van a acuerpar a las defensoras en cuanto los compañeros están enfermos, enfermas, están haciendo laburos, diríamos en Argentina, o un trabajo tan mal pagado, pero tan mal pagado, y una recarga de trabajo que necesitan también como adentrarse y decir qué se puede cambiar desde sus propios derechos. Hay que ver también sus propios derechos, que no se los arrebaten. Muchas gracias, Lolita. Le iba a plantear también a Luca otra pregunta y luego tendré otra para ir allí a Luca. Lo que le quería preguntar, aunque habíamos dicho al principio que nos íbamos a centrar en tres derechos de los que se consideran de última generación, como es el de gozar de un medio ambiente sano, el del desarrollo sostenido y el derecho a la paz. Yo creo que también es de actualidad lo que ha pasado en el campamento de refugiados de Moria, que tiene que ver también con el derecho a la asistencia humanitaria, ¿no? Me gustaría un poco, Luca, que nos hicieras un análisis un poco vinculando la situación de las personas que estaban allí con lo que ha pasado estos días. De acuerdo. Bueno, yo creo que lo primero es explicar cuál era la situación, como tú me decías, cuál era la situación de la gente que estaba allí. Estamos hablando de una isla, Lesbos, que se encuentra a pocos kilómetros de la costa turca, pero que pertenece a todos los efectos a la Unión Europea, en la cual se estableció una cárcel al aire libre prevista para acoger a 3.000 personas refugiadas, en la cual habitaban 13.000 personas que básicamente por falta de ayudas y apoyos o por causa, digamos, de una política criminal de la Unión Europea, pues se habían concentrado 13.000 personas viviendo en chozas de plástico, cartones, haciendo lo posible. Hemos estado asistiendo desde los movimientos de solidaridad, digamos, con Moria, que existen, a cómo se organizaban grupos de extrema derecha para ir a los alrededores de Moria para intentar acosar a estas personas. No se les ha ofrecido ningún tipo de solución legal de reubicación o de apoyo durante todo este tiempo. Y haciendo frente a este drama absoluto, pues vimos cómo hace 2 días pues, se declaraba un incendio en Moria. Pensemos en los calores, digamos, del verano griego en esta situación de precariedad, pues se ha declarado un incendio, lo cual ha dejado sin los mínimos de los que disponían estas 13.000 personas. A mí lo que me asusta es el incendio, sí, pero lo que me asusta es como el paso más que estamos dando en el intentar invisibilizar este drama humano. O sea, porque lo que es aterrador para mí es que frente al drama de estas 13.000 personas no se ha abierto un debate en torno a la necesidad de reubicar a estas personas, de trasladarlas hacia Europa, de darles un entorno seguro, ayuda, etcétera. No existe. Claro, existen los movimientos sociales. Iremos mañana a una manifestación ante la sede de la Unión Europea, ¿no?
pero estamos perdiendo de alguna manera la capacidad de empatizar con el dolor enorme humano que viven estas personas en un entorno en el que, ahora lo decía Lolita, ¿no? En el que la Unión Europea tiene la capacidad de fomentar y apoyar a empresas extractivistas en todo el mundo. Dentro de la propia Unión Europea hay el sacrosanto principio de que los productos deben circular en nombre del libre comercio y el libre comercio debe ser promovido en todo el mundo. Y en cambio el acceso de las personas en situaciones absolutamente desesperadas pues está cada vez más en cuestión. Y es lo que os decía, ¿eh? Yo siento que el COVID puede acelerar la toma de decisiones, ¿no? Es un poco la shock doctrine. Y es la característica de las crisis que hace que se acelere la toma de decisiones como, bueno, acelerando la historia. Y aquí es donde más nos la jugamos, ¿no? Saldremos de esta, como ya pasó en la Segunda Guerra Mundial, digamos, con una Declaración Universal de los Derechos Humanos y con un multilateralismo establecido que pudiese de alguna forma dar oportunidad y esperanza a los pueblos, o estableceremos un apartheid global. Hoy en día no tengo ninguna duda de que la gente que estaba en Moria y ha sufrido este incendio, cada vez más lo que ven en sus ojos es el establecimiento de un apartheid en el que Europa se está convirtiendo en una fortaleza que niega el derecho a la vida. Muchas gracias, Luca. Repasando un poco las redes sociales por las que estamos retransmitiendo, que os recuerdo que son Facebook y YouTube, nos mandan saludos desde Baja California, en México, y desde el territorio quiché de Guatemala. Yo creo que las compañeras de Lolita están bastante atentas a lo que nos está contando. Como decía, quería hacer también otra pregunta a Ida, que tiene que ver con un correo electrónico que nos mandó hace unos días, concretamente hace 8 días, la directora de la coordinadora de organizaciones la coordinadora colombiana de ONGs sobre la situación del país, porque le preguntábamos por los últimos asesinatos que había habido en esta semana pasada allí, y nos decía que ya veía como que se estaba apagando la luz del proceso de paz y que estaban perdiendo las esperanzas, como muchas de las organizaciones con la pandemia pues habían continuado, pero otras muchas no, y que echaban en falta la solidaridad de los diversos actores sociales para paralizar el país y exigir garantías, ¿no? Y decía que el país no despertaba y que las fuerzas se agotan. Le quería preguntar a Aida si ve que esta movilización de los jóvenes que estamos viendo en Bogotá pues puede ser un poco esa chispa que necesitaba Colombia para poder decirle al gobierno o para decirle a la comunidad internacional que los acuerdos de paz no se están respetando. Bueno, yo creo que en principio las movilizaciones han sido permanentes y creo que esta chispa que se está dando en Bogotá es a razón del abogado que asesinó la fuerza pública, pero de hecho muchas de las organizaciones se están preparando para la movilización de octubre, porque les decía hace rato, la forma como vienen asesinando a las distintas representantes, líderes y autoridades y guardias indígenas de las organizaciones, pues es muy sistemático. Yo creo que es el momento de fortalecer estos procesos de movilización. Justamente miramos el tema de Nariño porque al pueblo Agua los están exterminando. Y ellos nos decían cómo nos unimos para no salir solos porque sabemos que la represión va a ser muy fuerte. Y yo creo que esta unidad de las distintas fuerzas sociales que tenemos para el caso de Colombia es muy significativa y creo que es el único camino que encontramos en donde tenemos que exigirle con mucha fuerza al gobierno colombiano el respeto por la vida y las garantías, porque a este gobierno no le interesa en absoluto proteger la vida y mucho menos los acuerdos de paz.
porque estábamos en el juego entre la paz y la guerra, pues él quiso la guerra y por eso se incrementaron los grupos armados en los distintos territorios y se incrementó el narcotráfico, que fue una excusa para ahora sí decir vamos a combatir el narcotráfico y la guerrilla, pero en la práctica uno diría están matando es a los civiles. Ahora, por otro lado, la estrategia que tenemos desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, me refiero más al Cauca, porque nos estamos uniendo desde el suroccidente colombiano, no solamente los indígenas, sino las organizaciones sociales a través de todas las masacres que ocurrieron en menos de 15 días, como más de 8 masacres. Nos hemos unido para, uno, hacer un pacto por la vida y segundo, iniciar los diálogos humanitarios y darle la fuerza a los acuerdos de paz desde nosotros. Yo creo que tenemos que romper esos esquemas donde solo el gobierno autoriza y el gobierno es el que decide, porque nosotros también somos ciudadanos y decidimos, y esa es la apuesta que tenemos para construir la paz desde los territorios, porque si no es así, el gobierno no lo va a hacer y quienes promueven la guerra, ¿no? Entonces, es un proceso que estamos iniciando y que estábamos mirando cómo promover esos diálogos humanitarios, pero también de decirle al gobierno se requiere seguir dialogando para que la paz en Colombia se dé, pero eso solo tiene que ser una exigencia desde los mismos colombianos y colombianas y creo que en ese esfuerzo estamos en este momento. Muchas gracias, Aida, por comentarnos la situación en Colombia. Vamos a ir acabando. Me gusta mucho una palabra que de vez en cuando nos recuerda Lolita, que es la de acuerpar. Y yo creo que ese es un poco el reto pendiente que tenemos las organizaciones, en este caso españolas, pues que estamos trabajando por los derechos humanos, en este caso por los derechos humanos de tercera generación, acuerpar a todas aquellas otras personas y organizaciones que en sus territorios están pues, defendiendo los derechos humanos y a las personas. Muchísimas gracias por haber participado en este encuentro, tanto a Lolita como a Aida con sus testimonios, como a Luca también por sus reflexiones y también por sus experiencias vitales, ¿no? Este es un conversatorio que ha sido financiado por la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España, dentro de las distintas acciones que se vienen desarrollando también pues, para proteger a los defensores y a las defensoras de los derechos humanos. Esperamos que esto no se quede aquí, que podamos seguir conversando en otros momentos y obviamente pues estaremos muy pendientes de lo que pasa en toda Latinoamérica, pero también en África y en Oriente, y sobre todo y también en Asia, para ver un poco cómo va evolucionando esta situación de cierre de espacios de la sociedad civil, y por supuesto que estaremos muy pendientes de esa movilización de octubre que nos avanzaba Aida. Muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que nos habéis seguido a través de las redes sociales y otra vez, como decía, pues muchísimas gracias tanto a Luca como a Lolita como a Aida Quilcue, que si queréis aprovechar ahora para despediros, pues sí que le pediría a Estefan, que ha estado haciendo un trabajo ahí invisible, que ha sido el de ir dándonos imagen y sonido, pues que nos permita estar a todos a la vez para despedirnos. Bueno, y obviamente Lolita y Luca podéis decir algo y también Aida. Bueno, mucho gusto, también es mucho gusto, siempre aprendo en los webinars, me da muchos nervios activar esto porque a veces digo no funciona, en fin, pero yo quiero aprovechar para saludar este esfuerzo colectivo y también saludar a mi pueblo. Me encantó cuando me enviaron, de hecho estoy haciendo tortillas, no me olvido del maíz porque soy de maíz, y entonces estaba viendo mis tortillas cuando me dicen el saludo. Quiero decirles, Kimbir Chihue, Maltios Chihue, y Kohomi Chukap, Gelapele CPK, Ingincochi, Kinopon Gelaiguk, Kiguyerna, hermanas y hermanos, compañeros y compañeras,
rebeldes y de lucha. Yo voy a regresar a mi territorio. No se olviden de que sigo caminando, de que soy defensora y de que no soy criminal. Y la lucha, gracias por seguirla llevando, gracias por seguir defendiendo la montaña y gracias por decir no a las empresas extractivistas con la digna rabia de los pueblos como el pueblo maya. Y gracias, amigos, también por este espacio. Seguiremos vivas y vivos. Hasta siempre. Yo mando un abrazo enorme, me quedo con esta idea de gracias por defender la montaña, Lolita, me gusta mucho, ¿vale? Como expresión así más amplia. Oye, y un abrazo enorme de verdad. Gracias, amigos, por desde Burgos, ¿no? Construir este espacio global donde poder escuchar a Lolita y Aida, que ha sido un honor. Pues parece que en el último momento hemos perdido a Aida, o sea que ya damos aquí por acabado. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias.